Hola, Hola. ¿cómo están familia? ¿Cómo me les ha ido? ¿Qué ¿Qué tal su tal? fin de semana? ¿Cómo pasaron ese fin de semana? Sí, ¿cómo ha pasado todo? ¿Qué están ¿Cómo han haciendo? pasado? Venimos con un videito nuevo. México se presenta ante la ONU. Vamos a ver cuál fue el mensaje que México le envió al mundo. Claro que sí, pues nuestro presidente habló un poco del medio ambiente. Me gustó porque sí, es un tema que hay que ponerle cuidado. ¿Qué reflexión le hizo México a la ONU? Sí. Estuvo liderado por la canciller mexicana. En nuestro caso, pues habló nuestro presidente. En el caso de México habló la canciller. Pues entiendo que también el presidente, pues ya No, en sus últimos días ya ha estado súper juicioso entregando proyectos. demasiado ocupado. La verdad que es un presidente de admirar porque literal hasta el último día que le toque ejercer como presidente está trabajando, está ahí dándola toda. Entonces, de verdad, muchas bendiciones para nuestro querido AMLO, que la pase súper bien después de su retiro. Y pues vamos a ver qué mensaje le quería dar México a la ONU, al mundo. Me hubiera gustado preguntarle a Aldo qué le faltó por hacer en el último día de Yo su creo gobierno. que lo único que de pronto lo deja con ese sinsabor es lo de la masacre de Ayotzinapa, donde esas 43 personas desaparecieron. Creo que es eso. ¿Sí? Incluso qué día, el día que estábamos haciendo, qué día que estaban hablando Inna Finogenova, si te acuerdas, Sí. que ella decía que preciso ese día se celebraba pues el Día de los Desaparecidos. Yo creo que es eso. Eso le deja como con ese sinsabor porque yo sé No que se pudo trató de avanzar hacer lo que más pudo, ¿sí? mucho. Sí. Pero sí Y queda el ese tema sinsabor. Yo de creería que es España eso. también lo deja. Claro. Pues la esposa dijo que quedaba como para que ya había sembrado la semilla para que se continuara en el futuro. Claro, uno sabe eso, pero sí da tristeza porque él sí hizo su parte de la Sí. carta. Sí Tranquilo, cumplió con su presidente, parte. que así que usted ya hizo su parte, presidente. Llévenle por favor el regalo al presidente. Así que vamos, chicos. Vamos No con vamos a esto. empezar este video sin enviarle un saludo grandotote a Joaquín Hernández. Mira, Joaquín Hernández es una persona que se pierde 2 días, 2 videos, 3 videos, pero cuando vuelve deja un mensaje que siempre deja el mismo mensaje y cada vez que lo veo o leo ese mensaje me llena como de satisfacción, de alegría y hay algo que remueve dentro de mí cada vez que veo ese mensaje de Joaquín Hernández. Sí, mira, orgullosamente mexicano y viva mi raza, parceros, y mis firmes bendiciones a la distancia. Siempre deja ese mensaje. Ay, sí, él es muy bonito, él es muy especial, siempre está ahí Siempre, apoyándonos. siempre. De verdad que muchas gracias, Dios te bendiga, un saludo enorme a toda tu familia, un abrazo súper fuerte desde la distancia. Pues cambiando un poquito de tema, ya vamos con el video de la intervención en la ONU. Mr. President, señor presidente, queridos delegados, queridas delegadas, les transmito el saludo fraterno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y me honra regresar a esta Asamblea General en esta que fue mi casa durante muchos años, para dirigirme a ustedes ahora como representante de México. Estamos ante un cambio de época. La hegemonía neoliberal ha demostrado su fracaso palpable al plantear un modelo de desarrollo extractivista que socializa pérdidas, privatiza ganancias, empobrece a la gente y devasta el planeta. Las carreras armamentistas y las guerras regresaron a la geopolítica internacional. La devastación del medio ambiente avanza, la frustración y el descontento se manifiestan en extremismos, en propuestas que niegan derechos y reniegan los valores democráticos. Las instituciones del sistema internacional pierden legitimidad. A estos fenómenos se refirió el secretario general Antonio Guterres en sus palabras y dijo: un purgatorio de polaridad, de inestabilidad, que son síntomas de crisis civilizatorias, de etapas de transición en las que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Las similitudes entre nuestros tiempos y el periodo de entreguerras del siglo pasado son cada vez más evidentes, son también preocupantes, porque conocemos el desenlace de entonces, años terribles en los que la producción del mundo se transformó en correa de transmisión para la guerra y donde la humanidad se convirtió en un insumo más.
Sin embargo, la historia nos enseña también que en esta crisis, con coraje y valor, es posible torcer el sino destructivo. En el periodo de entreguerras del siglo pasado, la política exterior de México escribió un capítulo excepcional, desplegando el humanismo, la solidaridad y el respeto al derecho internacional que nos caracteriza. México se dio a la tarea de defender el valor de la sociedad de las naciones, la justicia, la autodeterminación, la integridad y la interdependencia y la independencia, así como la igualdad de sus miembros. Con estas banderas condenamos en ese entonces enérgicamente el armamentismo, las invasiones a Manchuria, a Austria, a Etiopía, el avance del fascismo en Europa, y tras el fin de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, México lideró la declaración en América Latina y el Caribe como territorio libre de armas nucleares. Hoy como entonces, México se empeña en construir alternativas emancipadoras. La nuestra es una patria que guía su presente bajo la enseña del humanismo mexicano, producto de nuestra historia milenaria y brújula de nuestro proyecto de transformación nacional. La construcción de una sociedad justa, igualitaria y fraterna, una economía moral que garantice una distribución equitativa del ingreso y el respeto al medio ambiente. Se trata de una revolución de las conciencias que ha permitido durante la administración del presidente López Obrador revertir la degradación y precarización de las condiciones de vida de nuestra población. Más de 9.5 millones de mexicanos abandonaron la pobreza en 5 años. El coeficiente de Gini llegó a su mínimo histórico. El salario se incrementó en 135%, derribando aquellos mitos inflacionarios pregonados como certezas absolutas por los que buscan mantener el status quo. Se eliminaron privilegios fiscales, reforzando las arcas públicas y poniendo coto a la corrupción, la evasión y la elusión fiscal. Todos estos logros son además en un contexto de estabilidad que consolidó a México como destino de inversión. Se tomaron acciones inéditas a nivel constitucional para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, garantizar la igualdad y la participación política de las mujeres, así como para dejar un legado manifiesto de conquistas sociales en nuestra Carta Magna para que nadie pueda arrebatárselo a las generaciones futuras. Esto se reflejó también en nuestra política exterior, porque México es un país de migrantes, ninguna etapa del ciclo migratorio nos es ajena, y con base en nuestra experiencia pusimos en marcha el modelo mexicano de movilidad humana, una propuesta para gestionar la migración de manera integral por medio de la atención a sus causas estructurales y a la colaboración regional. El modelo tiene 4 pilares. El primero es empoderar a las comunidades mexicanas en el exterior y promover que Estados Unidos adopte para ellos su total regularización. Segundo, fortalecer y ampliar la cooperación para el desarrollo en comunidades de origen y retorno. Tercero, atender los factores políticos y las sanciones económicas que inhiben el desarrollo y generan migración irregular. Y cuarto, generar vías seguras, ordenadas y sobre todo asociadas a la movilidad laboral. Lo decimos para que se escuche lejos. La migración no es un problema, es un fenómeno, no es un gusto. Los migrantes no son delincuentes. El problema son los factores que los expulsan de sus hogares, los peligros a los que se exponen al no encontrar vías legales de movilidad y las prácticas que los criminalizan. Excelente. Desde esta tribuna reconocemos por justicia la aportación de 37 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que son trabajadores capaces y honrados que aportan alrededor de 324,000 millones de dólares al año a su Producto Interno Bruto y que son indispensables para la economía de ambos países. Claro. Hemos logrado cambiar la narrativa y la conversación con Estados Unidos para enfocarnos en las causas estructurales y hemos convocado a los líderes de los países La relación de México y Estados en la Unidos región, en Palenque, con acuerdos estratégicos que han logrado disminuir 66% los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos. Y lo decimos también fuerte, el desarrollo y la estabilidad no serán la norma del sistema internacional si no garantizamos los derechos y la inclusión de las mujeres.
Como primer país del sur global en adoptar una política exterior feminista, fuimos la sede de la tercera conferencia ministerial sobre política exterior feminista y en esta declaración la conferencia reconoció una serie de compromisos que quedaron reflejados en el Pacto del Futuro. Pero fíjense, en esta semana solo 9 mujeres, solo 9 jefas de Estado y de Gobierno tomaron esta tribuna, 9 de 133 países. El mundo no puede avanzar si la mitad de su población no está incluida. Nunca más nada sobre nosotras y nosotros, porque el futuro será feminista o no será. El cambio climático, como dijo Nicolás Stern, es la mayor falla del mercado de todos los tiempos y es también el mayor reto global. La única forma de mitigarlo es por medio de acción. O sea, es una responsabilidad social la que está asumiendo México en esto y garante, digamos, de la participación activa de las mujeres en los mandos de poder. Y creo que este discurso está chévere porque considero que también están hablando desde su experiencia, de todo lo que ha pasado en esta cuarta transformación, cómo ha cambiado para bien México y dan como ese consejo ante el mundo, ¿sí? Sabemos, y es muy cierto lo que dice ella, sin la otra mitad de esa parte del mundo, pues no se va a lograr un futuro próspero. Entonces ya es hora de que se involucre mucho más a la mujer en todos estos ámbitos tan fundamentales. Entonces sí está muy chévere que hayan tocado varios aspectos. Ahora está con lo del clima, pero también ha tocado aspectos tanto de la economía mexicana y todo lo que ha aportado hasta la migración, que la migración pues es algo que se sabe y que siempre ha sucedido y como dicen ellos es un fenómeno, no es algo que las personas hagan porque quieran ir a una cárcel o porque quieran ser maltratados o porque quieran pasar necesidades y todo lo que tienen que pasar pues para poder llegar a Estados Unidos o a donde se dirijan, sino que lo hacen porque lo necesitan y porque ven que de pronto esa es la salida a esas necesidades que tienen en el momento. Señorita. Colectivas y simultáneas. Estas necesitan financiamiento y el cumplimiento de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas de los países del norte. Reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo de París, la implementación del Marco Mundial de Kunming-Montreal y de biodiversidad y la activación de sinergias entre los 3 acuerdos de Río, el Río Trío. Proponemos medir y restaurar la integridad de los ecosistemas como proveedores de bienes y servicios esenciales para la economía y el bienestar social y la estabilidad climática. Hemos participado en los procesos consultivos del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia sobre la responsabilidad de los estados respecto al cambio climático. Seguiremos trabajando para lograr la ratificación del acuerdo relativo a la conservación de la diversidad marina en aguas internacionales y mantener la moratoria a la extracción minera en los fondos marinos. El panorama de la seguridad mundial, amigas y amigos, está experimentando una profunda transformación. Nos alarman las crecientes y diversas amenazas a la paz y seguridad internacionales. En particular, las violaciones de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y los crecientes riesgos de una guerra nuclear, la mayor amenaza a la que se ha enfrentado nunca la humanidad. Eso es una cosa preocupante. En estos escenarios defendemos la integridad territorial en todos los contextos geográficos, incluyendo en Ucrania, en Palestina. Abogamos por una solución política y negociaciones que incluyan a ambas partes, Rusia y Ucrania. En este sentido, aplaudimos la iniciativa de Brasil y China sobre la conformación de un grupo de paz en Nueva York. La guerra se ha prolongado demasiado y nos afecta a todos. Todos perdemos, menos los mercenarios de la muerte, menos aquellas empresas armamentistas que lucran con el dolor y la pérdida de millones de niños y familias enteras. Ante esta preocupante realidad,
es imperativo que redoblemos esfuerzos para eliminar las armas nucleares, sus efectos devastadores que no que no es pueden ser solo contenidos en el espacio ni en toda esa cantidad de poder que tiene el mundo en el momento. Debemos eliminar todo eso y todos tratar de ser iguales, porque eso es lo que está acabando. No solo son las armas nucleares. el tiempo, las hacen contrarias al derecho internacional y a la sobrevivencia de la humanidad. Pero también las armas de fuego son fuente de violencia e inseguridad en todo el mundo. Claro. México padece del flujo de más de 500,000 de armas hacia su territorio cada año de manera ilegal. La industria de armas necesita responsabilizarse de su negligencia. Al lado de Estados y Unidos. México ha acudido a México las se ha Cortes sostenido con este propósito, convencido de que la industria de las armas es actor clave tanto para la expansión como para la solución de este fenómeno. México sabe muy bien que el flujo ilegal de armas es la otra cara del flujo ilegal de drogas y del crimen organizado, particularmente en la frontera norte de nuestro país. Sí. ¿Lo dijo? Amigos, ¿Lo dijo? La humanidad se quiebra en Gaza ante la inacción de la comunidad internacional. Más del 70% de las víctimas de esta guerra son niños, niñas y mujeres. Más de 85% de los civiles han tenido que abandonar sus hogares. La mayoría de la población carece de acceso a alimentos, agua, y que abandonar sus hogares internacional. Más del 70% de las víctimas de esta guerra son niños, niñas y mujeres. Más de 85% de los civiles han tenido que abandonar sus hogares. Sí. La mayoría de la población carece de acceso a alimentos, agua y electricidad. Por eso México solicitó intervenir en el caso iniciado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia sobre la aplicación de la Convención Internacional contra el Genocidio. Y junto con Chile remitimos la situación de Palestina a la Corte Penal Internacional y entregamos un escrito de amigos de la Corte para resaltar la jurisdicción del tribunal. Negamos el falso dilema entre la violencia estéril del terrorismo y el castigo desproporcionado de gobiernos arropados por el doble estándar. Para hacer realidad la solución de los dos estados, es fundamental que se acaten las resoluciones de las Naciones Unidas y la opinión de la Corte Internacional de Justicia respecto a las prácticas en territorio palestino ocupado. Las instituciones y reglas que sostienen nuestro sistema internacional son la última línea antes de la barbarie. Por eso condenamos enérgicamente las flagrantes violaciones del actual gobierno de Ecuador a las normas más básicas de convivencia internacional, a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, con el asalto ilegal y violento a nuestra embajada en Quito la noche del 5 de abril, la agresión a nuestros diplomáticos y la sustracción ilícita de una persona a quien México otorgó el asilo político y que sigue preso y gravemente enfermo. Reiteramos nuestro agradecimiento por la condena generalizada de este acto como comunidad internacional y no podemos olvidarlo ni normalizarlo. Amigas y amigos, sabemos algo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas necesita una reforma urgente. México propone la eliminación del veto en su totalidad y en tanto eso no se logre, al menos su limitación en caso. Qué bonito, mira que están presentando la problemática, visibilizando la problemática y al mismo tiempo México está dando una posible solución. Está aportando una solución a todo esto. Yo considero que todo esto de las armas y el narcotráfico no es tanto una problemática que nace desde las personas que hacen todo ese proceso de la marihuana o la cocaína o todas estas drogas, sino más bien de qué seres humanos estamos criando. ¿Por qué? Porque si criamos seres humanos mimados o personas también con muchos problemas psicológicos, va a hacer que ellos tengan la tendencia de pronto a consumir este tipo de cosas. Porque yo creo que siempre se ha orientado a combatir las personas que hacen las drogas, pero está mal orientada esa guerra. Esa guerra no son con las personas que hacen las drogas o las armas. Esa guerra son con las personas que las utilizan y para qué las utilizan. Sí. Porque si no hubieran personas que consumieran tanto, por ejemplo, siempre se ha dicho
que Estados Unidos es uno de los epicentros de esto, ¿sí? La droga que se hace en todos estos países va directamente a Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque hay tantas balaceras en colegios estadounidenses de niños que de pronto han sido víctimas y terminan siendo victimarios. ¿Qué está pasando con la salud mental de estos estadounidenses y de estas personas que están consumiendo este tipo de sustancias? Sí, O sea, hay que centrarnos más bien en la salud mental y el entorno de estas personas y no tanto en las personas que lo fabrican. ¿Por qué? Porque primero ya sabemos que erradicar este tipo de cosas es muy complejo mirándolo desde esa perspectiva, ¿sí? Porque el narcotráfico cada vez sigue aumentando, sigue mirando formas de innovar drogas aún más fuertes para estas personas y cada vez hay más personas que lo consuman. O sea, ¿qué está pasando con los valores de esos estadounidenses que terminan consumiendo este tipo de cosas? ¿Por qué lo hacen? De genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. América Latina y el Caribe, nuestra región natural, es una de nuestras prioridades, porque el progreso de cualquiera de nuestros países es el progreso de todos. Y en defensa del diálogo, la estabilidad y la democracia, proponemos la solución pacífica de controversias. Hemos sido garantes en el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Hospedamos ya 2 ciclos de negociaciones. Auspiciamos también diálogos entre el Gobierno de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática y Estados Unidos. Y siguiendo los principios de solidaridad, autodeterminación y el bienestar de los pueblos, seguiremos involucrados en apoyar a Haití en la reconstrucción de su estabilidad y seguridad. Reiteramos la condena contra el bloqueo económico impuesto a Cuba desde hace 6 décadas, violando el derecho internacional, y nos pronunciamos lo que dijimos en el video anterior. Inmediata de Cuba en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo. México, honrando la tradición de asilo de nuestra historia. Mira que, chicos, si no han visto el video anterior, por favor vayan a verlo, donde Lucy habla sobre eso. México es esa puerta o ese representante, ese garante de los pueblos latinoamericanos. Sí. Y aquí se ve, es el líder y aquí se ve cómo, de Latinoamérica. Y aquí se ve cómo lleva ese mensaje de esas personas que aún no pueden hablar y están privados de su libertad. Son esos pueblos que están sancionados por Estados Unidos. Qué bendición, qué hermoso, qué bonito. A personas amenazadas en su vida, integridad y libertad. Concedimos refugio a decenas de miles de solicitantes y protección complementaria como país que abre las puertas a quienes lo necesiten. Amigas y amigos, el 1 de octubre inauguraremos la administración de la primera presidenta mujer en 200 años, la doctora Claudia Sheinbaum. Con su liderazgo, el gobierno humanista profundizará. Eso. Ah, mira, qué bonito, qué bonito. Sí, es que es algo histórico, José. Y mira que ellos aplauden. Con su liderazgo, el gobierno humanista profundizará los esfuerzos. Chicos, veo que el auditorio está lleno, ¿sí? Y están muy atentos a qué va a decir la canciller mexicana. Están atentos, están a la expectativa. Me encantó. Cuando nuestro presidente, el auditorio se quedó vacío. Combatir pobreza y desigualdad. Pondrá énfasis en el bienestar, en la prosperidad compartida, porque la igualdad de las mujeres llegó ya, la protección del patrimonio natural y el respeto al medio ambiente. Y lo que ella dijo, no llega sola, llegamos todas. Nuestra política exterior seguirá desplegando nuestros valores más altos, apoyándonos en nuestras raíces y en nuestras luchas. Ofrecemos esperanza ante el miedo, solidaridad ante el odio y el regreso del humanismo ante la devastación. Yo tengo una pregunta. Que ofrece un país... ¿Por qué México en cada espacio que está siempre habla de sus raíces? Siempre, 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 Porque siempre. están orgullosos de esto. Siempre. Sus raíces, raíces, raíces. Raíces por acá, raíces por allá, raíces. Ven, es que raíces por todos lados. Eso me encanta. Yo creo que yo no sé por qué no conocía México antes.
a ver cómo era el México de antes. Chico, por favor. Paisaje que desola el alma. Las y los ciudadanos de nuestros pueblos encuentran poco abono en el optimismo. Las pantallas reproducen cada día escenas de brutal crueldad y el reporte aritmético, ya casi mecánico, de los números de la muerte. Muchos son quienes dirigen la mirada a esta casa, a las Naciones Unidas, y esperan legítimamente que entre los salones, la inteligencia y la sensibilidad de los líderes del mundo hagan realidad la promesa de nuestros propósitos y que el diálogo y la diplomacia logren detener el fracaso de la razón. Y con justicia se frustran al contemplar que en vez de fraternidad, en vez de defensa colectiva a la dignidad humana, en vez de la aplicación de normas ecuánimes y de la ley internacional, se imponen intereses geopolíticos, facciosos y vergonzantes, dobles estándares. Y sin el mínimo pudor, subsiste el imperio desnudo de la fuerza, que es la otra forma de decir la concentración obscena del poder en un puñado de los pocos que se benefician del status quo, de los privilegiados, a quien este presente les resulta rentable, el dolor, la miseria y la sangre de tantas externalidades sencillas que no se reflejan en sus hojas de balance. Las naciones del mundo construimos esta casa, las Naciones Unidas, para forjar una ruta distinta y reafirmamos hoy que pese a todas sus insuficiencias, es esta obra civilizatoria la que merece nuestro compromiso y alternativas sensatas. Estos son los cimientos que la familia humana logró fundar tras el abismo de las 2 guerras mundiales, la herramienta que debería conjurar el riesgo de nuestra sobrevivencia ante el fuego de la violencia y el oprobio de la desigualdad. Hoy aparece impotente, incapaz ante el furor de la barbarie, maniatado frente a la evidencia de que su misión se frustra ante cada nuevo parte de víctimas. Necesitamos sembrar semillas de esperanza, cambiar la gobernanza y la arquitectura, porque a casi 8 décadas de distancia, el mundo, sus desafíos y su fisonomía no se reconocen más en un espejo que terco insiste en el reflejo de 1945. Necesitamos recobrar la confianza en el multilateralismo y sus instituciones, en el acuerdo, la cooperación, en la convicción de que pese a nuestra rica diversidad de colores y geografías, somos hermanos y hermanas de una misma comunidad, de un mismo planeta, con un mismo destino. A esto nos convoca el Pacto del Futuro, a renovar ese compromiso entre nosotros para vencer el temor y la desconfianza y recuperar la legitimidad de esta organización de la que somos parte. En ese camino, en la construcción de un mundo justo, encontrarán siempre en México a un compañero leal, a un socio comprometido, a un hermano fraterno. Hay que apropiarnos del hoy para construir el mañana. Y como dijo José Emilio Pacheco, a propósito de otra era transformadora, 1968, él dijo: un mundo se deshace, nace un mundo, las tinieblas nos cercan, pero la luz llamea. No hay esperanza, dijo, pero hay vida y todo es nuestro. Y en ese camino quiero traer también las palabras de Eduardo Galeano. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito en este milenio, clavando los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? Un mundo donde la justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, vuelvan a juntarse, pegaditas, espalda contra espalda. Uno donde seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido donde hayan nacido, hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo. Muchas gracias. Chico, estuvo fenomenal, excelente, muy emotivo. Muy acorde también. A la situación. Y también, si te fijas que le mandaron esa puya a esos países que se vanaglorían hablando del cambio climático y de que las guerras y de que el narcotráfico y todo esto, y ellos son los principales promotores de todos los daños posibles. Entonces sí es muy cierto. Sí es posible, creo que estos tiempos son los de soñar, como decían aquí,
los de soñar con un futuro mejor, y el cambio empieza por nosotros. Muchas veces pensamos, pero es que una sola persona, ¿qué hace? Si todos pensáramos individualmente y empezáramos a aportar nuestro granito de arena, podrían hacerse grandes cambios a nivel mundial. Así es. Y como lo dije, también hablando sobre el narcotráfico y todo eso, creo que es más un caso de salud mental y no tanto de ponerle el ojo a esas mafias o a eso, a todo a todas estas organizaciones, porque al final ellos hacen un trabajo para estos consumidores. Sí, está enfocado a ellos. Exacto, entonces si se empieza más bien a crear, no sé, programas de salud mental, tanto en Estados Unidos o como estos países que más consumen, podría ser que esta problemática puede llegar a disminuir. O sea, Sí. podemos hacer de poquito en poquito hasta que logremos grandes cambios. Chicos, por eso hay que amar a México, por eso a México se respeta. México siempre tiene la bandera puesta, los pantalones puestos y siempre estamos ahí. Amamos a México. Gracias, México, por ser como son. Por abrir esa puerta a América, por abrirnos esa puerta, enseñarnos esos valores, todo eso. Y con ejemplo. Así que no Es olviden, verdad. chicos. Primero Si hay que dar el ejemplo. Sí, si eres mexicano de corazón, por favor, suscríbete al canal. Activa esa campanita y comparte el video. Claro que sí. Dios te bendiga y nos bendiga a nosotros también. Y hasta un próximo video. No olviden, Chao. chicos.